Una, lo más gordo. Lo naranja es lo que da miedo. La densidad del fango fluido, según la tabla, es de 1.750 kilogramos por metro cúbico. Esto quiere decir que el coche se comporta como una boya. ¿Qué es lo que está haciendo? Sosteniendo el edificio. Anda conmigo. Més lluny heu d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us Bueno, con las comunicaciones pasa lo siguiente. Resulta que el móvil, como no se puede desconectar, empieza a consumir batería sin parar hasta agotarse. De manera que en 6 o 7 horas se acabó la batería. ¿Esto a qué se debe? A pues que entra en una rutina buscando señal y termina agotándose. Valiente programa de aviso de emergencias. No tenemos
electricidad para recargarlo y nos quedamos sin móvil. Lliurats, torneu a començar els nous passos. Més lluny, sempre molt més lluny, més lluny del demà, que ara ja s'acosta. I quan creieu que arribeu, sapigueu trobar noves sendes. Més lluny, heu d'anar més lluny dels arbres caiguts que ara us empresonen. I quan els heu guanyat, tingueu ben present no aturar-vos. Quan surts per fer el viatge cap a Ítaca, has de pregar que el camí sigui llarg, ple d'aventures, ple de coneixences. Has de pregar que el camí sigui llarg, que siguin moltes les matinades, que entraràs en un port que els teus ulls ignoraven i vagis a ciutats per prendre dels que saben. Tingues sempre al cor la idea d'Ítaca. Has d'arribar i és el teu destí, però no forcis gens la travessia. És preferible que duri molts anys, que siguis vell quan fundegis l'illa, ric de tot el que hauràs guanyat fent el camí, sense esperar que et doni més riquesa. Que t'ha donat el vell viatge, sense ella no hauria sortit. I si la trobes pobra no és Ítaca t'hagi enganyat, sabi com bé t'has fet, sabràs el que volen dir les Ítaques.
ha sido lo mejor que hay. Qué mona, es que no te doy un Es que quiero, Gracias a la juventud. le queremos dar un abrazo y vamos llenos de mierda. Vamos ya, desde que el martes, día 29 fue, y aquí solo han aparecido gente joven, que les tenían que hacer un homenaje porque os merecéis lo mejor. Estoy emocionada. Es que me da rabia porque esto lo tiene que ver la gente, porque la gente no le está llegando la información. ¿Qué se cree que estamos aquí tomando el sol? Yo tengo 80 años y mirad dónde estoy. Estoy ya agotada ya. Y veros a vosotros, eso me hace subir un poquito. Pero, Mira, aquí nos vamos turnando. Cuente lo que me está contando antes de que por la noche no había luz y han venido con luces a ayudarle, ¿no? Brutal. Ha sido algo... Yo estoy súper agradecida. ¿Qué generación? Ya podemos estar contentos, todos los mayores, los españoles, de la generación que hay ahora. Me voy, yo sé que no tardaré mucho con los años que tengo, pero estoy súper orgullosa en que vais a sacar un país, pero y ser que son lo mejor que hay. Medios oficiales, militares y eso, ¿hasta qué día han llegado o no han llegado? No ha llegado ninguno. No lo sé si en el ayuntamiento o eso habrán hecho algo, pero aquí... Mi sensación desde Madrid que os han dejado desamparados. Porque es que falta aquí, o sea, solo usted en su casa, aquí, ¿cuánto llevan trabajando? El primer día sacándolo y... El primer día. Eso ocurrió y todo voluntario. A las 8 de la noche, o sea, a las 8 de la tarde, y al día siguiente esto ya estaba gente participando. Pero ya digo, todos jóvenes. Trasteros, los objetos que había en su interior, al quedar depositados en el piso, impiden la apertura de las puertas, por lo que resulta necesario abrirlas forzándolas, cosa que realizan los bomberos con unas herramientas adecuadas.